hermanos, es un gusto poder saludarles una vez más por este medio. Les habla su servidor en Cristo, Toño García. El día de hoy quiero compartir con ustedes, pues más que una exhortación, sería una enseñanza debido a unos sucesos que voy a pasar a contarte. Quiero empezar. Seguramente escuchaste sobre el Sínodo de la Amazonía que fue celebrado el mes de octubre del año pasado. En ese sínodo amazónico que se llevó a cabo el Vaticano, los obispos del Amazonas le presentaron al Papa una propuesta. Esta propuesta tenía 2 puntos, entre muchas otras cosas. Pero los 2 que voy a tratar yo son los siguientes. El primero era que para combatir la escasez de sacerdotes en las regiones remotas de la jungla, ordenar a sacerdotes a indígenas de la región que estuviesen casados. O sea, en otras palabras, pues que permitiera a personas casadas, a hombres casados, el poder ser ordenados sacerdotes. La segunda es que para premiar las labores de la mujer en las comunidades católicas se les otorgara el diaconado, o sea que pudiesen ser diáconos, mujer. Resulta que este jueves pasado, el día 6 de este mes que estamos en febrero, el Papa dio una respuesta a esto. Pero contestó con un documento, el cual te invito a leer. Dejaré en la descripción del video el título de este documento, pero lo puedes encontrar fácilmente. Tú vas a tu navegador en tu computadora, teléfono, celular y pones exhortación apostólica y se llama Querida Amazonía. En este documento, que es una exhortación apostólica escrita por el Papa Francisco, Querida Amazonía, entre muchas otras cosas que está muy interesante, te invito a que lo leas, repito, pero de entre el numeral 87 al 90, el Papa responde a los 2 puntos que ya te había mencionado, al celibato y al diaconado, a mujeres diaconisas. Entonces, ¿qué respuesta dio el Papa a todo esto? Entre una manera de sintetizarlo, porque pues me tomaría muchísimo tiempo y lo quiero hacer lo más breve posible, pues el Papa dijo que el sacerdocio era indelegable y que la mujer sería clericalizada si se le da el diaconado. Tú puedes leer esto que te acabo de decir, entre mucha otra más información, entre el numeral 87 y 90 de este documento, exhortación apostólica, Querida Amazonía. Pero, ¿qué quiere decir eso de que el sacerdocio no es indelegable? Pues buscando en el diccionario la palabra delegable, significa básicamente dar el derecho a otra persona para que ejerza a su vez. Y es que, mi hermano, sabemos bien que los que tenemos el llamado, la vocación a servirle a Cristo en el matrimonio, pues ahora sí que valga la redundancia, ese es nuestro llamado. Esa es nuestra vocación. Y el sacerdocio no es cosa de que, pues pásamelo. Simplemente no funciona así. Entonces el Papa dice claramente, pues el sacerdocio no es cosa de delegar. Diaconado de las mujeres, dice el Papa, que sería clericalizarlas. La palabra clericalismo, dice el diccionario, que es influencia excesiva del clero en la vida del laico en la iglesia, que le impide el ejercicio de los derechos de los miembros del pueblo de Dios. En pocas palabras,
y tratando de resumírtelo, pues sería imponerle algo a la mujer. Lo estoy tratando de sintetizar para que tú puedas tener una perspectiva mucho más abierta de lo que el Papa escribió. Pues hermano, te invito a que pases y busques este documento. Pero yo quiero en este video ver un poco a profundidad el celibato. En esta ocasión no tanto el diaconado en la mujer, sino el celibato. Sé que es algo delicado, pero confío en la luz del Espíritu Santo para poder hablar sobre este punto. Cabe destacar, en mi opinión, que el Papa Francisco ha dado una excelente respuesta. Y me gustaría que los detractores del Papa, los que tanto le han criticado de liberalista, los que tanto lo han pisoteado, que por una vez dieran la cara y dijeran, qué bien. En mi opinión es lo correcto. Y no solo en mi opinión, sino por lo que te voy a demostrar más adelante con la escritura y con documentos de la iglesia acerca del celibato. Entonces, para poder profundizar en esto del celibato, me di a la tarea de leer una encíclica que es hermosa, es cortita. Si tú te propones, la puedes leer fácil en un día. En un día la puedes leer. Es una encíclica cortita que se llama Encíclica sobre el celibato sacerdotal, escrita por el Papa Pablo VI. Una vez más, tú puedes ir a tu computadora, a tu teléfono celular, a tu tablet y pones en tu buscador encíclica sobre el celibato y te aparecerá Sacerdotalis Caelibatus en latín, escrita por el Papa Pablo VI. Y es que, hermano, esta situación, la cual hoy en día es muy sonante, pues no es algo nuevo. Y entre algunos puntos que yo pude destacar de lo muy rico que es esta encíclica, que igual te invito a que pases y la leas, pues yo saqué algunos puntos. Y la primera es que la iglesia entiende la situación actual del celibato. Muchos creen que es casi imposible que hoy en día se viva una vida célibe. Esto, hermano, uno a veces cree que la iglesia no sabe de esto, que la iglesia cierra los ojos al sentir del hombre. Y uno dice, pues ¿qué no verán? Que hoy en día es imposible vivir así. La iglesia también es consciente de la polémica que esto causa hoy en día. Y también de la confusión para muchos por la opinión de los hermanos separados. La iglesia no es ajena a escuchar tanta polémica de que se dice que si permitieran que los sacerdotes se casaran, no habría escasez de sacerdotes, que si permitieran que el sacerdote fuera casado, no estarían violando niños, como si eso fuera remedio a esas situaciones. Me gustaría profundizar en ellas, pero pues por cuestión de tiempo pues no puedo. Pero una vez más te invito a formarte y a que leas. La opinión de los hermanos separados, los cuales vienen y te dicen, pero es que Primera de Timoteo capítulo 3 dice que aquel que quiere ser presbítero tiene que ser un hombre casado. Y pues como tú no te has informado, no te has formado, no has visto lo que enseña la iglesia y la escritura, pues tú nada más lees ahí. Sí, no, sí dice. Y esto, hermano, pues causa confusión en el pueblo de Dios. Y este documento trata todas estas cosas. Y tiene
ese mismo documento algunas preguntas que el Papa Pablo VI hacía, entre las cuales yo destaqué algunas, y dice, por ejemplo, la primera: ¿es hoy posible y conveniente el celibato en la iglesia? Y el Papa Pablo VI da una respuesta, y es un contundente sí, sí es posible el celibato en la iglesia, y es muy conveniente. Rápido sintetizando, pues realmente sería muy difícil para un hombre casado el poder atender su casa, su familia, sus hijos, y después tener que estar pues todo el día en la iglesia. O atiendes una o atiendes la otra. Pero esta encíclica da una respuesta contundente y buena acerca de este punto. El segundo punto a destacar de mi parte es lo siguiente: no saldrá favorecido el ministerio sacerdotal al abolir el celibato. O sea, muchos dicen, pues yo pienso que sería mejor si quitaran este mandato, porque así pues ya muchos entrarían. Bueno, eso es lo que algunos de nosotros pensamos, pero no es así. Una tercera pregunta: ¿cómo es que el celibato es una ayuda y no una carga para el sacerdocio? Pues entre estas preguntas y muchas otras dudas que tal vez tú puedas tener acerca de esta perla preciosa que la iglesia conserva, que es el celibato sacerdotal, los puedes encontrar en esta encíclica sobre el celibato. Este documento te mostrará con citas bíblicas, con historia de la iglesia, por qué es tan importante el celibato. Pero la máxima razón del celibato es la siguiente, y es aquí donde te pido que si es necesario pauses el video y vayas y traigas tu Biblia, o una vez más, si no tienes la Biblia a tu mano, pues que puedas anotar el texto bíblico que voy a leer. Pero la máxima razón por la cual guardar el celibato es Mateo capítulo 19, del versículo 10 al 12 solamente voy a leer. El contexto de todo esto es donde el Señor Jesús hablaba con los discípulos, enseñándoles. El versículo 9 básicamente el Señor les está diciendo que aquel hombre que se divorcia o se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, a menos de que sea por causa de adulterio, o sea que te haya engañado. En el versículo 10 dice: los discípulos le dijeron, los discípulos al escuchar que si tú dejas a la mujer y te casas con otra, cometes pues un adulterio, los discípulos le dicen: maestro, si esa es la condición del hombre que tiene una mujer, es mejor no casarse. Ellos viendo sobre esto, sobre el tema del estar casado o soltero, vivir una vida célibe, pues ellos dicen: no, pues ¿sabes qué, maestro? Si a esas vamos, pues está mejor no casarse. Y la respuesta de Cristo en el versículo 11 les dice: Jesús les contestó: no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Entonces, mi hermano, el Señor Jesús dice: miren, ¿saben qué? Para algunos va a ser una locura. Para muchos van a decir que no, que cómo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice que esto es un don. Yo no tengo ese don. Puede ser que tú no tengas ese don. Pero aquellos que tienen el don lo entienden, y para ellos no es ninguna locura. Debemos, desde este punto de vista que el Maestro nos enseña a entender, esto no lo alcanzamos a comprender porque es un don. Y el versículo 12, el cual es contundente, dice el Señor Jesús
a manera de una pequeña explicación. Hay hombres que han nacido eunucos. Quiere decir, pues, que no sirven para tener mujer, para tener sexo, relaciones sexuales. Otros fueron mutilados por los hombres. Muchos otros, pues, eran castrados para que no pudieran meterse con las mujeres. Y dice el Señor Jesús, hay otros todavía que se hicieron tales. O sea, que sí pueden, que no están castrados, pero que prefieren vivir una vida célibe, dice el Señor Jesús, por el reino de los cielos. Esta es la vida del sacerdote. Y termina diciendo el Señor Jesús, entienda el que pueda. Palabra de Dios. Ahora sí, mi hermano, que a mí hasta ahí me alcanza para explicar, para compartir. Y esta contundente cierre del texto del Señor diciendo que entienda el que pueda, es como diciendo, ¿sabes qué? Pues si entendiste, bueno, hasta donde te alcance. Es claro este pasaje donde el Señor enseña que aquellos que tienen el don, no porque no puedan, no porque se les haya prohibido, porque se hayan castrado, sino por amor, por el reino de Dios, porque tienen ese don. Lo único que queda es invitarte a que leas estos documentos, a que te formes y sobre todo a rezar mucho por nuevas vocaciones sacerdotales. Cuidemos a nuestros sacerdotes, recemos por ellos, ayudémosle, no seamos indiferentes hacia ellos. Tengamos, mi hermano, pues ahora sí que respeto al hablar mal de un sacerdote, al juzgar a un sacerdote, a todas las personas, pero en especial en este caso a un sacerdote. Y sobre este caso que es delicado, pero que es lindísimo el celibato sacerdotal, y que agradezco a Dios porque dio este don a nuestros amados sacerdotes, y que ojalá siempre siga, perdure hasta la eternidad, pues que recemos por ellos. Te habló tu hermano y servidor en Cristo, Toño García. Espero y que tengas un bendecido día, que el Espíritu Santo te llene una y otra vez. Gracias.